mirada hacia un tema que no es muy recurrente en los debates feministas. Chandaleras atraviesa el discurso patriarcal deportivo, evidencia cómo opera la policía de género en el deporte y cómo el control de los cuerpos no escapa al abrigo del chándal. Pero también da pistas para concebir el deporte como un verdadero espacio donde poder transgredir el control de los cuerpos. La autora ha evidenciado un debate interesante y que nos sirve para pensar posibles resistencias a las violencias que sufren los cuerpos cuando pisan el terreno deportivo. Paso a presentaros a quienes nos acompañan esta tarde. Comienzo por Araceli Pulpillo, que como mencionaba antes es editora en Piedra, Papel, Libros, junto a Juan Cruz. También es la creadora del fanzine Labio Asesino y es colaboradora en Pícara Magazine, y para mí es una de las voces más interesantes del feminismo andaluz. De la autora Ana Pastor, comentaros que es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Formó parte de la primera promoción del Máster de Estudios Culturales y Artes Visuales, Perspectivas Feministas y Queer, también de la Universidad Miguel Hernández, y del Máster de Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía de la Universidad de Barcelona. Las investigaciones de Ana Pastor giran sobre todo en torno al transfeminismo, las relaciones que existen entre los cuerpos, el movimiento, el género, el deporte y la identidad. Y bueno, por mi parte, como presentación, básicamente eso, también dar las gracias a Juanma y al grupo de Pensamiento al Margen, que están detrás de este evento apoyándolo y ayudándonos con la gestión del Zoom. Y antes de dejaros con Araceli y con Ana, también comentar que si estáis en Murcia podéis encontrar el libro de Chandaleras en la librería de Traperos, y sobre todo también reiterar lo importante que es apoyar proyectos editoriales tan potentes y tan frágiles, siempre, ¿no? Pero en estos tiempos mucho más. Al final de la presentación sí que nos gustaría dejar un espacio para el debate, para preguntas, porque pues eso, es un ensayo que va a dar mucho que hablar, está dando mucho que hablar, y nos gustaría seguir con un pequeño debate, ¿no? Cuando acaben Araceli y Ana de presentar. Y por mi parte, nada más. Pasamos a Araceli y Ana, o si podéis encender las cámaras, porfa. Bueno, ¿se ve? Sí. Sí, y Ana está por ahí, no sé si se ve. Estoy, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Irene por la presentación, por habernos enredado a piedra, papel, libro en este acto, y darle también las gracias a la Escuela de Pensamiento al Margen, a Juanma, que lo he conocido esta misma tarde. Creo que este tipo de espacios son muy necesarios. De hecho, el próximo acto me parece también bastante interesante, porque el librito de Comunero me lo acabé hace unos días y también tiene mucha chicha. Así que nada, dar las gracias y bueno. Irene ha presentado a Randes Grasgo la editorial, pero siempre que hacemos estas presentaciones sí que me gusta situarla, porque, bueno, decía Irene de apoyar proyectos como Piedra, Papel, Libro y de su fragilidad. Y bueno, es fragilidad y fortaleza, ¿no? Nosotros somos una pequeña editorial independiente que nacimos en 2013 en Jaén, y que, bueno, ahora estamos a mitad de camino entre Jaén, Toledo, que es donde residimos, y Madrid, que es donde hacemos vida, ¿no? La fragilidad de un proyecto independiente normalmente suele venir de lo económico, pero la fortaleza precisamente viene de la independencia, de poder publicar libros que nos interesan y que bueno, que
que pueden entablar un debate que no se da en otros espacios, ¿no? Entonces, para nosotros esa es una gran fortaleza y también los vínculos que se generan en el propio hacer de esas redes que se tejen más allá de las grandes industrias editoriales, porque también el proyecto es una pequeña casa, ¿no? Una pequeña casa en el que conforme vamos creciendo vamos conociendo gente, pues como Irene, como Ana, como los compañeros que dan pie a este acto, ¿no? Como os decía, la editorial nace en 2013, somos muy eclécticas, publicamos desde historia social, fanzines, de hecho nosotros empezamos con fanzines, poesía, relatos, bueno, es como todo bastante ecléctico, ¿no? Y tenemos la colección de ensayo, que es uno de los pilares de la editorial, y la colección de ensayos en 2016 nos aventuramos a publicar el primer libro de deporte dentro de la colección de ensayos. Ese primer libro se tituló Contra el Running, corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial, que fue el que dio pie a que la editorial empezase a publicar textos sobre deporte y a ver la potencialidad que había en el deporte como un dispositivo a seguir y analizar en cómo se configuran la sociedad, los cuerpos y los mecanismos de acción, ¿no? Y lo que quiero... ¿se escucha por ahí? ¿Se escucha? Bueno, lo que quiero plantear en la presentación con este libro de Contra el Running y con el resto de títulos que hemos publicado, Chandalera es el séptimo de los 16 títulos que tenemos en la colección de libros del borde, que es la colección de ensayo. 7 libros son de deporte, el de Chandaleras de Ana Pastor es el séptimo, que toca el deporte. Y lo que me gustaría hacer en la presentación es un diálogo, porque me parece muy bonito que los libros que hemos publicado en la editorial dialogan entre sí, ¿no? Y los libros, algunos de los libros de la colección de deporte dialogan con Chandalera. Entonces, lo que quiero plantear precisamente es un diálogo, haciéndote preguntas, Ana, desde esos autores que hablan desde otros puntos de análisis del deporte, pero hacértelo a ti con Chandalera. Sí que decir que cuando nos llegó la propuesta de publicación de Chandalera y la primera lectura, nos pareció muy potente lo que plantea Chandalera. Nos parece como que había cosas que se tocaban en los diferentes libros sobre deporte que hemos editado, en los que el género está presente, pero Chandaleras va más allá y rompe. Y esa potencialidad es brutal, ¿no? Y lo vamos a ver y después Ana nos hablará de ello. Y creo que ahí radica, ¿no?, la potencia de Chandalera, y aparte que Chandalera está en el ojo del huracán, en el mejor sentido, del debate actual, y también lo vamos a ver. En el primer libro que os hablaba, Contra el Running, de Luis de la Cruz, corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial, nos parecía interesante el fenómeno que se estaba dando del running en la ciudad, ¿no? Esto de que salíamos por las calles y veíamos a mucha gente corriendo y era como algo, ¿no?, muy, muy extraño, ¿no? Y le propusimos a Luis que escribiese sobre el fenómeno, porque él es especialista en temas de urbanismo, ¿no?, y de la ciudad, y bueno, él afrontó el reto, y en el ensayo de Contra el Running hay una parte que se llama Correr en la ciudad masculina, que es una parte que dedica al género directamente, ¿no? Luis de la Cruz dice que visualiza el deporte como agente masculinizador, ¿vale? Y hay una frase que dice en este capítulo, que quiero que luego tú indagues sobre esa frase, Ana. Dice, la práctica patriarcal del deporte impide que las mujeres creen su propia identidad en el deporte. O sea, esa frase me parece como bastante interesante, que nos diga si esto realmente es así o no es así, o qué hay detrás de esto, ¿no? Y bueno, es verdad que luego diré una de las propuestas que mencionaba
Luis de la Cruz, pero la diré después. Pero me quedo con esa frase de Control Running. Luego tenemos el texto de Quebrantahuesos, Diario de Montaña, de Olga Blázquez, que bueno, es un diario de montaña que Olga lo escribe a través de una lesión que tuvo, una rotura del pie, se rompió el pie haciendo escalada, y a través de eso, de afrontar, enfrentar, pasar esa lesión, empieza a indagar sobre la práctica del mundo del alpinismo y de la montaña, ¿no? Olga Blázquez es no binaria, ¿no? Entonces me parece, aunque es un diario y no deja de ser pequeñas reflexiones que nos enlazan en los capítulos, hay uno de los capítulos que como que evidencia, ¿no?, el ser no binaria y cómo eso influye en su quehacer deportivo en el alpinismo, ¿no? Aparte de que Olga hace una crítica al deporte, que eso también me gustaría que lo tocase, Ana. De hecho, en las entrevistas que has dado en prensa lo has tocado, ¿no? Entre el deporte, cómo el deporte está inserto dentro del mecanismo del capitalismo, o el deporte fuera de, ¿no? La potencialidad que tiene en un sitio y la potencialidad que tiene en otro. Me gustaría que lo tocase. Olga hace precisamente una crítica, ¿no?, al mundo del alpinismo y cómo el capitalismo se ha exacerbado, se ha apropiado, ¿no?, de esa práctica deportiva hasta extremos, que también lo vemos en el running, ¿no? Pero tiene un capítulo que se llama La heterosexualidad del más fuerte, que eso es como muy... Y después también lo veremos, ¿no? Después lo veremos, en el que habla precisamente de eso, ¿no? De términos como cuando no se encadena, eres un mariconazo, eres una nenaza, ese movimiento es muy gay, ¿no? Y ella habla de la indignación y cómo eso le produce como el saltar continuamente. Y hay una frase que es bastante interesante y que, bueno, que podemos hablar sobre esta frase, que dice... al ella reaccionar ante esa, ¿no?, eres una nenaza, eres un gay o eres, ¿no?, dice, claro, porque el mundo del alpinismo no deja de ser, no deja de estar inserto en el cis heteropatriarcado colonial y normativamente monógamo, ¿no? Y me hace gracia, ¿no?, de cómo el mansplaining que se da a las mujeres cuando están haciendo prácticas deportivas. Eso también me gustaría que lo tocase. Luego editamos un texto que tiene mucho que ver con este, aunque el que creo que más tiene, el que más puntos en común toca es el siguiente que vamos a tocar. Es Siempre saltando vallas, deporte femenino y medios de comunicación, de Fonsi Loaiza, ¿vale? Y bueno, lo que Fonsi Loaiza planteaba es como, pues, ¿no?, es como eso que decía Luis de la Cruz, ¿no? Cómo el deporte nace desde el patriarcado, ¿no?, y los esfuerzos que han tenido que pasar muchas pioneras para introducirse en el mundo del deporte, y luego el machismo que hay dentro de los medios de comunicación. Esto nos parecía muy interesante, ¿no?, el indagar, el publicar un texto que indagase, ¿no?, sobre referentes y sobre los medios de comunicación. Que eso también me gustaría que lo tocases tú, y sobre todo en casos más específicos que después los vamos a ver, como es el de Caster Semenya, ¿no? Pero hay una cosa, el prólogo a este libro lo escribí yo. Hay una cosa que me gusta mucho, que has tocado en las entrevistas que se te ha hecho en estos días, y es cómo nace el libro, ¿no? Cuando tú dices cómo nace el libro. Y me gustaría que lo contases, porque ese cómo nace el libro nos toca a todas. Porque en todas nosotras, tú dices que el libro nace desde que eres pequeña y cómo no. Claro. Y entonces me gustaría que eso lo indagues, que eso nos lo cuentes, que lo extiendas, porque yo precisamente en Siempre Saltando Vallas hablaba de eso, hablaba del dispositivo del deporte cuando somos pequeñas que nos anula, ¿no? Que nosotros queremos hacer la práctica deportiva, pero ya desde que estamos en educación física y cuando estamos en el recreo, ¿no?, ¿qué es lo que pasa ahí? Eso me gustaría que lo tocases, porque ahí es donde me parece súper bonito
que empiece ahí, ¿no? El germen de este libro. El germen, porque yo creo que es la herida abierta que tenemos las mujeres y las personas no binarias, ¿no? Esa es la cicatriz. Entonces me gustaría que indagases ahí, que nos contases más y qué es lo que implica eso, ¿no? Y bueno, Fonsi Loaiza tenía una frase que decía: hace falta un cambio de paradigma, que me parece muy potente y que creo que tú ya estás hablando de un cambio de paradigma. Y luego el siguiente título que publicamos, Las 4 heridas del deporte moderno, de Raúl Sánchez García, que es verdad que con Raúl comparte muchas cosas. Raúl lo que plantea en el ensayo precisamente es cómo la práctica deportiva nace como de hombres sanos, de clase alta, blancos, ¿no? Y claro, él lo que hace es hablarnos de las 4 grietas que han hecho que entren otros cuerpos dentro del deporte, ¿no? Lo que es la clase social, la raza, el género y la diversidad funcional o discapacidad, ¿no? Y en el género, pues hay muchas cosas de las que tú ya hablas, ¿no? Y que, bueno, que me gustaría que toquemos, como es, pues, esto que habla Raúl, que es los deportes de verdad frente a los deportes secundarios, ¿no? Que es como ya en el deporte hay unos deportes que están, ¿no? Que están ese binomio. Y luego me gustaría que tocase, que esto también lo plantea tanto Raúl como tú, el discurso médico. Y cómo ese discurso médico se crea en los cuerpos, ¿no? Cómo atraviesa en el deporte a los diferentes cuerpos, hombre, mujer y las diferentes diversidades, ¿no? Los diferentes argumentos que hay dentro de ese discurso médico. Y bueno, ahí hay una cosa muy interesante que tú también la remarcas y que ya nos dirás tú que qué es esto de preservar los intereses de la masculinidad hegemónica. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es eso en el deporte, ¿vale? Y fíjate, he llegado hasta aquí tocando 4 libros de la editorial que hablan con el tuyo. O sea, son 4 libros de la editorial que hablan con el tuyo, pero el tuyo no hace un cambio de paradigma. Y eso nos pareció muy potente porque a pesar de que compartiesen muchas cosas con el de Raúl, nos parece que la potencialidad de generar una grieta es necesaria, es cuanto menos necesaria. Y sí que me gustaría preguntarte varias, o si quieres, tira con esta y después y con esto ya se acaba. Sí, tira con esta y después, conforme vaya hablando, te hago más preguntitas que las tengo por aquí más enfocadas en lo que es tu ensayo. Sí. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias, Juanma, por llevar a cabo todo esto, por ayudarnos aquí con el Zoom y por llevar ahí orden en la sala. Muchas gracias también al Grupo de Pensamiento Margen por haberme invitado, que estuve contenta aquí. Gracias a Irene, una vez más, y muchas gracias también a Araceli y a Piedra Papel y a Juan por haber acogido este ensayo también, que me hace muchísima ilusión estar en esa colección porque yo la leía y decía, joder, yo también quiero estar ahí. Entonces a veces los sueños se cumplen, ¿eh? Y muchas gracias a todos y a todas los que estéis aquí conectados. Bueno, me ha planteado Araceli un montón de bombas a desarrollar y voy a ir así un poco a poco contando, bueno, podemos empezar cómo surgió esta idea. Sí que lo he contado así en otras ocasiones y me llama así la atención que la haya llamado como una herida, porque sí que tendrá que ver con eso, tengo que pensarlo mucho más. Pero sí, al final yo parto de experiencias que me pasaban cuando era pequeña, pues que yo veía cosas, que se hacían ciertas cosas estaba mal, se hacían ciertas cosas estaba bien. Imagino que todas esas cosas te acaban atravesando, van sumándose y siempre he practicado actividad física y como que he tenido eso muy presente. Al final ya cuando te vas haciendo mayor y pues vas teniendo otros conocimientos, vas teniendo pues otras inquietudes, poder relacionar todas esas experiencias que yo tuve pues con los estudios de género, con el feminismo, me ayudó a entender que todo eso que pasaba no era algo trivial, sino que tenía un significado y que
que era así por algo, o sea, que no estaba yo viendo cosas raras. Entonces, el poder unir esas dos cosas es como que me ha ido dando respuestas a ciertas preguntas pues, que yo me iba haciendo. Y bueno, también quería contar como el título del libro, que pueda así un poco llamar la atención, lo del hashtag chandaleras, y que se lo tengo que agradecer a Diego Marchante, que fue el que me dijo que podía llamarse así, que iba a ser una cosa, no sé, que englobara. Al final lo que buscábamos con esta palabra es una forma de englobar pues, a todas aquellas deportistas, pero no tiene por qué ser deportistas, a todas aquellas personas, a todas aquellas mujeres, personas no binarias, que tanto con su físico, con su comportamiento, con sus movimientos, rompen los estereotipos que se esperan de ellas. Y en base sería eso lo que quiere englobar todo ese nombre así, y también reivindicar la prenda del chándal. A ver, vale. Luego también quería hablar de la portada, que ha surgido antes una pregunta de si es un hombre o es una mujer esa persona que sale de espaldas, y si es una mujer, es una forzuda que pues creo que esto era principios de años 20, había en los circos mal denominados ahora espectáculos, mal denominados en ese momento espectáculos freaks, este tipo de mujeres, este tipo de personas se consideraban como que era algo fuera de lo natural, por eso las tenían ahí dentro. Este tipo de cuerpos musculados para una mujer no estaban bien vistos, las tenían como un fenómeno. Y esta portada corresponde exactamente a Charmion, o Valérie Vallée se llama, ¿vale? Y me parecía que podía representar bastante bien lo que se habla en este ensayo. Aunque ellas eran tomadas así como freaks, luego si veis imágenes de ellas, veréis que lucen sus cuerpos con total naturalidad, sin avergonzarse y sin ningún prejuicio. O sea, el prejuicio lo tenía la gente que las denominaba como algo extraño, pero ellas lo vivían como otra corporalidad, sin más ni menos. A ver, voy a seguir aquí un poco con cosas que he anotado. A ver, mira, por ejemplo, también lo que me habías dicho de la frase del libro el de Contra el Running, que habla también que el deporte se impide que las mujeres creen su propia identidad. Y es así, era por lo que, bueno, es así, yo pienso que es así, por lo que decíamos también al principio, que al final parece que haya como dos tipos de deporte, ¿no? Que el deporte lo generizan, y no es así, el deporte no tiene ningún género. Igual que la comida no lo tiene, el deporte tampoco. No hay deportes de chicos ni deportes de chicas, sino deportes que pueden estigmatizar debido a eso, debido a los prejuicios que se pueden tener sobre ellos. Entonces, hablando de esta frase, al final, cuando una mujer practica deporte, parece que sea deporte de chicas, deporte secundario, y no se le da toda la visibilidad, todas las oportunidades, todo lo que necesitaría. Entonces, sí que parece que haya un deporte que sea el principal y luego el otro. Igual que pasa con la música, igual que pasa con la literatura, que parece que sea algo secundario. Pero lo que yo intento también explicar aquí es que al final con el deporte tenemos esas dos bazas. Por un lado, evidentemente no podemos ignorar que a través de él se cumplen un montón de estereotipos, pero también podemos utilizarlo como para subvertirlos, con todos esos cuerpos musculados, con todos esos movimientos, con toda esa forma de ocupar el espacio. Al final, yo empiezo así también en una parte del ensayo, el deporte es político. ¿Por qué es político? Porque por medio de él se asienta la división de roles en la que vivimos. Es decir, el deporte, ya lo has dicho tú muy bien antes, al principio era un juego, pero bueno, la actividad física puede ser un juego, pero el deporte es mucho más que un juego, porque tiene su origen, por comentarlo así de forma muy resumida, con hombres blancos burgueses que tenían tiempo libre para practicarlo. Es decir, el deporte siempre ha estado unido a la clase, pero también siempre ha estado unido al género.
también está unido a unos intereses económicos que no podemos nunca dejar de lado, esa crítica. Y en este caso en concreto estamos hablando de cuerpo y los cuerpos ya estamos politizados antes de nacer cuando nos asignan esas categorías. Entonces es un tema que está relacionado. También, para hablar de la relación que puede tener el deporte en la configuración del género, podemos decir que al principio, cuando el deporte empezó a practicarse, era limitante, porque las mujeres no podían competir por excusas fisiológicas, porque se decía que no eran capaces de hacerlo. Este discurso puede parecer que sea muy lejano, pero no es así, porque, por ejemplo, en la maratón de Boston del 1966, una mujer intentó competir y no la dejaron porque decía que porque le escribieron un papelito que ponía que no, porque su cuerpo fisiológicamente no estaba preparado para ello. Ya posteriormente, eran como 7 años después, ya dejaron participar a las mujeres. Es decir, siempre ha sido un terreno que ha estado vedado a nuestra participación. Por ejemplo, por traer aquí el ejemplo y no estar siempre en Estados Unidos, durante la Segunda República se creó el Club Femení de Sports y antes, o sea, en la Segunda República había, creo que escuché el otro día, que había un montón de periódicos deportivos que solo se dedicaban a la información de deportistas mujeres, para que veáis el contraste también con ahora. Lo que pasa que después ya, pues con la llegada del franquismo, ya no se podían practicar deportes porque masculinizaban. O sea, no se podía practicar atletismo, fútbol, ni pensarlo, que ese es el gran terror deportivo. Y bueno, vale, al final eso, el deporte tal como lo conocemos está estructurado de forma sexista, existen solo 2 modalidades y en cada modalidad se espera que se cumplan unos estereotipos. Si destacas en ello, si haces algo raro, si sales de ello, serás señalado. Por ejemplo, hace unos días salió una noticia de un grupo de gimnasia rítmica mixta que era noticia porque salía un chico en esa competición, o sea, un chico dentro de un equipo de chicas. Entonces, es decir, sí que se están dando pequeños cambios y estamos dando, pues como estamos intentando como romper con esos estereotipos a través de ese tipo de actos. Y a ver, ¿qué más me preguntabas por aquí? Que han sido muchas cosas. Vale, podemos también hablar un poco de los cuerpos disidentes. Al final, un cuerpo disidente es todo aquel que no entra dentro de las normas de sexo y género tal y como las conocemos. Por ejemplo, si pensamos también en las identidades no binarias, al final, ¿qué pasa con estas personas? Porque si dividimos el deporte en estas 2 categorías, estas personas, ¿dónde quedan? ¿En qué categoría la metemos? Creo que estaría bien abrir el debate y empezar a pensar que hay cosas que se tienen al menos que hablar para producir una serie de cambios. Porque al igual que al principio las mujeres no podían practicar ningún deporte y luego sí, pues en este momento, en este momento creo que todo va evolucionando, va cambiando y necesitamos sentarnos a tener al menos ciertos debates de una forma tranquila. A ver, vamos a seguir. Vale. También lo que le hablabas del mansplaining en el deporte, pues yo no lo toco tan muy directamente en el libro, pero sí que es muy interesante y seguro que cualquiera de las que estamos aquí, si ha ido al gimnasio o ha practicado algún deporte, siempre ha tenido alguien ahí al lado que le diga cómo se hacen las cosas, sabiendo seguro esa misma persona lo que estaba haciendo. Por ejemplo, yo puedo contar una anécdota personal. Bueno, yo soy entrenadora y un día en el gimnasio, haciendo un ejercicio, pues un hombre me corrigió y encima me corrigió mal. O sea, que tampoco me hacía ningún favor haciéndolo. Es decir, al final, como se nos asocia ese sexo mal llamado débil, siempre está esa necesidad de protegernos y de estar a nuestro lado para ayudarnos, aunque nunca lo pidamos. Y encima la ayuda nunca es buena. Bueno, si quieres hacer alguna pregunta, la Beli, yo estoy ahí con la carrerilla metida. He hecho un montón de preguntas. Hemos hablado, bueno, te he lanzado ahí lo de las identidades no disidentes, pero sí que
sería interesante que nos hablases de un concepto que tú tocas, que es el de la policía del género, ¿no? O sea, ¿y qué es ser mujer, no? O sea, que ese dispositivo que hay dentro del deporte que te dice, y que va también un poco tocando y que puede entrar un poco ya ahí a hablarnos del caso de Caster Semenya, ¿no? Que bueno, que tú la pones como alguien que va a revolucionar el deporte. ¿Esto por qué? Cuéntanos un poco. Vale, pues al final podemos así definir de una forma sencilla la policía del género, pues como todas aquellas personas o instituciones que se encargan de dictaminar lo que es ser mujer o es ser hombre en base a argumentos androcéntricos. Es decir, lo que es bueno y malo, lo que es aceptado y lo que no entra ahí, pues es raro y extraño porque no estás cumpliendo la norma. Al final, para esto, ser mujer es pues una persona débil, una persona sumisa, una persona complaciente, una persona que no ocupa espacio, que tiene que justificarse, es decir, una persona que parece que siempre está en segundo plano. Entonces, al final, nosotras también actuamos, bueno, nosotras, lo hablo por mí, en muchas ocasiones es igual como una autopolicía del género para hacer ciertas cosas, para practicar ciertas cosas, para hacer ciertos movimientos. Es decir, que al final nosotras nos estamos limitando porque parece que nos estamos creyendo este discurso que nos han metido. Es decir, si los niños y las niñas desde pequeños practicarán deporte juntos, ¿qué pasaría ahí? Nos veríamos igual de limitadas. Es decir, esa herida estaría ahí. Claro, ahí hay un caso que toca Raúl Sánchez en las 4 horitas del deporte, que es sobre el tenis frente al fútbol, ¿no? Cómo las mujeres desde pequeñas bueno, pues han tenido una trayectoria a lo largo de la historia diferente porque han ocupado el espacio en el tenis desde hace mucho tiempo y claro, el tenis y las mujeres, o sea, conocemos a grandes tenistas. Sin embargo, el fútbol, ¿no? Es como esa división y es lo que viene a decir precisamente eso, ¿no? Y que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que si desde pequeño no se nos dijese sexo débil, sexo fuerte y ese dispositivo que es el deporte, y además un dispositivo que desde pequeñas ya los juegos los hacemos desde pequeñas, ¿no? Sí, sí, eso es. Sí. Uy, se escucha un ruido por ahí, ahora. Sí. Vale, y nada, claro. eso... Cuéntanos lo de Caster Semenya, o sea, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Y es un caso excepcional. Cuéntanos un poco más. Y luego con respecto a la policía del deporte, que dices que bueno, que hacemos como se hace de forma, ¿no? Que lo hacemos nosotras mismas, que si también los mecanismos, o sea, si las federaciones olímpicas tienen esto que se llama la policía del género. Cuéntanos un poco, que tú esto lo abordas dentro del ensayo. Y que se ve muy claro en el caso de Caster, ¿no? Sí, sí, eso es. Al final, sí, has dicho, hay una cosa muy interesante, que el fútbol parece como el intocable, ¿no? Que es como en el deporte que más cuesta que puedan estar ahí otras corporalidades que no sean hombres. Sí, es como que parece en lo que sea, pero aquí no vais a pasar. Sí, es muy curioso, me imagino también por toda la historia política, lo que decíamos antes, que tiene este deporte. Tiene toda esa implicación ahí y es como es nuestro, no nos lo vais a quitar. Es ahí para reflexión. Vale, lo de Semenya pues es un caso muy, no sé, muy controvertido y complejo. No es a la primera persona a la que le pasa esto, pero sí que está siendo la más mediática, porque claro, estas pruebas de verificación del género se llevan haciendo desde los primeros Juegos Olímpicos modernos. Lo que se hacía primero en esa época son exámenes que solo se hacían a las mujeres y se hacían solo a las mujeres para demostrar que eran mujeres reales, porque en esa época
sí que hubieron algunos casos de hombres que se metieron a competir con mujeres. Entonces justificaban toda esta prueba, todo este control, como que para que las mujeres como que tuvieran su espacio y nadie se metiera en sus competiciones y nadie las perjudicara. Esto también es muy paradójico porque hay en una prueba en la que se coló un hombre en una prueba de saltos, creo recordar, y no ganó, se quedó quinto. O sea, que eso también es para analizarlo. Bueno, se hacían estos casos de verificación del género, eran muy intrusivos, tenías que quedarte desnuda para que te vieran tus genitales y si tenías lo que se supone que hay que tener, pues te marcaban en un carnet y ya te dejaban competir. Todo esto evidentemente fue avanzando porque es una intromisión física inadmisible. Tú no puedes dejar que alguien se meta en tu intimidad de una forma así. Luego se realizaron pruebas cromosómicas, pero eso también es igual de invasivo y tampoco les daba los resultados que ellos creían. Bueno, y al final lo que le pasa a Semenya y a otras atletas que no son tan mediáticas, pero que también hay bastantes casos en esas pruebas de atletismo de atletas que tienen hiperandrogenismo. Eso quiere decir que su nivel de testosterona es más alto que el resto que podemos tener las mujeres, pero su cuerpo lo produce de forma natural. No sé qué tal, ni se está dopando ni nada. Bueno, entonces, tiene niveles de testosterona altos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ella compite ha tenido unos resultados que han sido superiores a la media, pero al final ella lo está produciendo de forma natural, no se está dopando. Y lo que le piden así, por resumirlo y no hacerlo tan largo, es que ella se dope, que baje sus niveles de testosterona normales y que con eso compita, porque si no, no la van a dejar competir en sus pruebas. Le van a decir que, pues eso, que compita en otras pruebas, o la otra solución es que compita en categoría masculina, que imagínate eso a nivel mediático, que puede ser esa Caster Semenya ya está tan mediatizada, tan buscada, imagínatela en una carrera en Juegos Olímpicos compitiendo en esas categorías, o sea, no es una solución factible. De todas formas, ahora ha vuelto a reclamar, ya ha ido al Tribunal de Derechos Humanos incluso, y entonces ahí va a estar interesante porque a ver qué le dicen, porque no creo que se atrevan a decirle que no, sino qué va a pasar ahí con el deporte. Por eso digo, y por eso pienso que Semenya va a marcar ahí un cambio en todos estos paradigmas. A mí me parece, te lo he dicho antes, ¿no? Lo de pues no sé si te lo he dicho así, pero es como la fragilidad de la masculinidad. Porque fíjate que Raúl toca en la cuestión del género, como la deportista china Zhang San, no sé si se pronuncia así, no sé, pero como esta deportista ganó en la modalidad de tiro al plato y la prueba era mixta, ¿vale? Y en el 2000, esto lo ganó en el 92, y en el 2000 lo que se hizo es que se dejó de hacer la prueba mixta para hacer pruebas masculino-femenino, ¿no? Entonces, como tiene que ver todo esto con el cuestionamiento de la masculinidad, porque al final, si una mujer que está en lo mixto gana y hace una categoría diferente, o sea, aquí hay como una contradicción, ¿no? O sea, tiene que ver con qué pasa, qué es esto de la masculinidad hegemónica, porque creo que el problema está un poco ahí, tú lo tocas, ¿no? La verdad que el ejemplo que utiliza Raúl es súper interesante, porque en esa disciplina no te queda ningún argumento fisiológico que contar ahí. Ahí no te escapas, claro. Al igual que en el otro, al final los acabamos aceptando y cuesta tener ahí un sentido crítico contra ellos. En ese deporte, en todos los de tiro, es como, vale, ¿qué hay de diferente? Cuéntamelo porque no, no tiene ningún sentido. Sí que al final es esa utilización de argumentos paternalistas que se supone que es para protegernos a nosotras, pero es interesante la idea que lanzas porque parece que se están protegiendo a ellos, ¿no?
porque es como que pasaría en una carrera si Caster Semenya o quien sea te adelanta y tú te quedas atrás, porque es que seguramente pasaría así. Es decir, tenemos que ir pensando como en esos modelos y en esos, y si lo hacemos así, ¿qué pasaría? Recuerdo también un ejemplo de una competición en ciclismo. Era en una carrera, siempre salen antes los chicos y luego las chicas. Pues en esta carrera salían los chicos, no recuerdo ahora los tiempos exactos en que salieron ellas después, pues la primera de las chicas adelantaba a los tíos que iban adelante y lo que hicieron era pararla, porque no podía ser. Así Sí, que sí, sí. por eso digo que esas diferencias a nivel fisiológico no son tan sencillas de definir. O sea, al final, pues la capacidad pulmonar, la capacidad del corazón, la capacidad muscular, son cosas que hay que ver en conjunto y luego todo eso va incluido con el entrenamiento. Y luego será eso lo que te defina y lo que te limite. No veo tan claro que vaya a ser estar cada una de nuestras categorías estancas. Y bueno, cuéntanos también un poco esto de que el subtítulo, ¿no? Masculinidad femenina, ¿no? O sea, esto lo coges de Jack Haverstad, ¿no? Uh-huh. También coges de Judith Butler el tema de la performatividad de género. Cuéntanos un poco qué es esto, ¿no? Y qué potencial tiene hablar de masculinidad femenina en el deporte. Vale, pues al final la masculinidad femenina podemos definirla como aquellos sujetos que son asignados mujer al nacer, pero que tienen una apariencia y comportamientos considerados masculinos. Es decir, la masculinidad femenina al final cuestiona los límites de la categoría mujer y de la categoría hombre. Al final, siempre que piensas en nuevas masculinidades, nunca piensas en una mujer teniéndolas, ¿verdad? Y quería sacar esto a relucir porque al final esa masculinidad femenina es una identidad propia que no pretende imitar nada, y creo que cuando se habla de estos nuevos términos, creo que ya es hora de incluir a mujeres que las encarnan, porque quizá ahí puede estar esa revolución que se buscan con estos términos, y creo que es a lo mejor la forma de darle esa vuelta a ese estereotipo que puede tener esta masculinidad. Al final, tú cuando piensas en la masculinidad femenina, y cuando hablo yo de ruptura, lo digo porque saltamos esas expectativas, ¿no? De la mujer masculina, la mujer marimacho, los músculos, los cuerpos sudorosos, los cuerpos hábiles, la forma de ocupar el espacio, la forma de caminar, la forma de posar. Es decir, todo eso rompe con esa actitud de debilidad, con esa actitud de feminidad obligatoria, de estar en tu sitio, de estar en tu lugar. Y por eso creo que puede suponer un desafío en cuanto a actitud y en cuanto a identidad. Claro, y una cosa que creo que no hemos tocado antes es cómo la prensa, porque al final la prensa es la vocera de lo que pasa en la práctica deportiva, ¿no? O sea, ¿qué factor juega la prensa y los medios de comunicación en todo esto, ¿no? Y claro, en todo lo que es la feminidad obligatoria, en cómo castiga a esos cuerpos que salen de esa... O sea, ¿qué papel juega? Claro, pues al final muy importante porque es un reflejo y un altavoz, como dices tú. Si pensamos en titulares que hablen de deportistas, pocas veces ponen su nombre, siempre hablan con su apellido. Si está el nombre, casi siempre está en diminutivo, aunque también hay que decir que ahora hay bastantes medios que cuidan un montón esto y no es como lo solemos conocer. Y también, si al final se celebran los Juegos Olímpicos, ahí vamos a tener una gran oportunidad de ver si todos estos cambios a nivel de prensa son reales. Y hablo de Juegos Olímpicos porque al final es lo más mediático, no es que sea lo que más me guste a mí comentar. Igual cuando salen imágenes de deportistas, por ejemplo, es como en el libro también propongo como un juego que es como vamos a pensar todas una portada de periódico que salga alguna deportista y a ver cómo sale posando. Pues poquísimas veces vamos a ver, por ejemplo, en portada a Carolina Marín, la campeona de bádminton, haciendo un gesto en su deporte. No, la vamos a ver cuando le ponen la medalla o incluso cuando está su entrenador, también como dándole el mérito a él, como si ella luego no
no hiciera nada ahí. Y todas esas imágenes que no recibimos, pienso que sí, al final nos están faltando un montón, un montón de referentes y un montón de ejemplos, porque tú cuando ves a alguien realizar algo así, piensas que es posible y creo que al final pues tú te animas a ello. Y lo de las poses en las fotos es que de verdad os digo que os fijéis, porque pocas veces ponen fotos interesantes. Por ejemplo, la revista de Baloncesto Gigante, esas portadas están muy, muy chulas. Porque yo también pregunto, ¿por qué hay que salir sonriendo si estás haciendo deporte? Pues estás haciendo deporte, no sé, cuando haces deporte no estás ahí riéndote. Estás concentrada con tu cuerpo en tensión. No tienes por qué tener una imagen que se acerca a la amabilidad. A eso me quiero referir. Pero también invito a buscar como otros medios de comunicación, otras revistas, otras webs que tratan el deporte con una perspectiva de género que también existen. O incluso las preguntas que les hacen, casi siempre hablando de su vida personal y privada, cuando vemos que a los otros sectores no es así. Es decir, que hay que tomar a las deportistas practicantes de deporte en serio y valorar lo que están haciendo. Claro, y también, o sea, también pienso en lo que tú propones, ¿no? Cuando hablamos de la masculinidad femenina, claro, cuando tú rompes, ¿cómo ese castigo que se te hace por parte de los medios de comunicación, ¿no? María Patiño lo vivió, ¿no? Y ni siquiera ella quería transgredir nada, sino, y le pasa a Caster igual, ¿no? No quieren transgredir nada, pero en realidad cuando hay un cuerpo diferente que no encaja en lo que se nos ha enseñado, que bueno, que lo que se nos ha enseñado, también hay que decirlo, es mentira, ¿no? Los cuerpos no son blancos o negros, ¿no? Hay una diversidad mucho más profunda y solo hay que acercarse a los estudios científicos a propósito de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo el dispositivo de los medios de comunicación, claro, de masas, los más medias, cómo rompen con eso? Y me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? De decir, hostia, vamos a salir de ahí. Si queremos plantear una ruptura, también hay que buscar otros medios de contrainformación deportiva que nos ofrezcan otro deporte y otras. Claro, y el caso de María Patiño, joder, es que fue como muy bestia también, ¿no? Claro, sí, también ahora hablamos un poco más de eso, pero a raíz de lo que dices, también me parece interesante tanto buscar como otros medios diferentes, como intentar ser el virus de esos propios medios hegemónicos, ¿no? Como sí, que haya gente ahí que diga, voy a estar aquí dentro, voy a aguantaros y voy a cambiar todo eso, porque creo que dentro de instituciones y dentro de medios de comunicación, ahí también está como una gran potencia para cambiar todo eso. Creo que hay que encontrar un equilibrio entre esas dos cosas. Claro, lo que le hicieron a María José Martínez Patiño, que lo cuento así de forma rápida, era una deportista española, practicaba atletismo, era olímpica y ella es de la época del 1986 más o menos, vale, pues fue una competición y en esa época, y ahora también tienes que ir con un carnet que ponga hombre y mujer y ya está, porque es que parece que no haya más. Y a ella, pues en ese momento, pues se le olvidó ese carnet, entonces no podías, es como una ficha de federación para entendernos, no podía competir. Pues en ese mismo momento le hicieron un test de verificación de género, en esa época era de cromosomas, y su cromosoma es XXY, es hiperandrogenismo igual que Semeña, entonces le dijeron que no podía competir. Claro, yo no sé a qué nivel, si Semeña sí que lo sabía, María José Patiño no lo sabía, ella no sabía cuáles eran sus genes, igual que no lo sabíamos ni tú ni yo. Entonces, pues imagínate, tuvo que dejar el deporte, imagínate los titulares en el año 1966, imagínate un mundo deportivo, el titular que tenía, imagínate un as. Lo tuvo que dejar también a nivel personal, igual no tuvo ningún apoyo y acabas con la vida deportiva de la gente. No recuerdo si era en algún libro de piedra o papel que una deportista que sufrió esto también se acabó suicidando, porque no pudo soportar a nivel mediático toda esa presión. Es decir, hay una diversidad
que nos la estamos cargando por hacer ese encasillamiento a nivel biológico, que si te pones a leer estudios, a leer información, ves que no es así tanto X, X, X y XY, que está la intersexualidad, y ese es un gran tema que también puede modificar las cosas a nivel deportivo. Y no sé, ahora que estamos aquí, ¿no? ¿Por qué las feministas transexcluyentes utilizan el deporte? O sea, me parece, ¿no? Como, ¿por qué se está utilizando el deporte? Sí, utilizan el deporte como argumento para decir que bueno, que si abriésemos aquí las categorías, las mujeres dónde se quedarían, ¿no? O sea, como que me parece que hay como un discurso dentro de un sector del feminismo que es contraproducente con el propio feminismo, ¿no? Con el abrir esto que estamos diciendo. Los cuerpos son mucho más diversos y tenemos que ir en esa línea, pero es verdad que utilizan el deporte y lo estamos viendo en los debates actuales como esa necesidad de no legislar algo tan básico como que una persona pueda decirse que es mujer o hombre, ¿no? O sea, ¿qué ves tú ahí, no? Bueno, al final, sí, este es como un tema muy complicado y creo que también, que eso ya lo hablé con Irene, creo que coge mucho el debate que está en Estados Unidos sobre este tema, pero aquí ni dan ese tipo de becas por hacer deporte, ni creo que sea una situación similar. Al final era lo que te decía también, lo que hemos hablado antes, que creo que sí que siempre hay que abrir miras desde el respeto y crear propuestas que exploren en qué medida puede ser posible otro tipo de competición y ver qué pasaría. Es que yo la verdad es que no tengo las respuestas, si ya las tienen, pues mira, eso que tienen adelantado. Por eso yo siempre promuevo como el debate y ver qué pasaría. Es que no sé por qué están tan seguras de que van a pasar esas cosas, y también creo que se mezclan temas, porque una cosa es pues las categorías trans y otra cosa es lo que pasa con las atletas que tienen el hiperandrogenismo, que son dos cosas totalmente diferentes, y creo que hay que aclarar esos dos términos y luego ya debatir. También esa defensa ultranza que hacen de esa categoría femenina, joder, pues es que están al final súper peor pagadas, tienen menos difusión, tienen menos ayudas públicas. Es decir, si realmente te interesa tanto el deporte, ¿por qué no reivindicas este tipo de cosas y dejas el otro discurso que utilizas para atacar a un lado? No lo sé. Es que realmente yo no veo que tengan interés en el deporte, sino es utilizado como una herramienta para criticar a las deportistas trans con ello. Es decir, si tenemos todo ese tipo de carencias y deficiencias en las categorías femeninas y tú crees en el deporte como esta herramienta, pues vamos a escuchar ese discurso, ¿no? Es que yo a ninguna de estas señoras las he escuchado nunca hablar de deporte, a no ser que sea para criticarlo, sí, evidentemente. Sí, y creo eso, que al final se utiliza pues como una herramienta para el ataque, pero no como una herramienta para construir. De ahí también podemos pensar el potencial que puede tener esto si lo están utilizando también para este tema. Sí. Sí, y bueno, no sé, ahí hay como una frase que me gusta mucho que dice, ¿no? Que bueno, que dentro de unos años ya veremos cómo el caso de Caster va a revolucionar el deporte, ¿no? Que tenemos que estar ahí expectantes, pero sí que me gustaría, no sé, qué vía, o sea, qué perspectiva ves tú, no sé, qué horizonte dirías tú, vamos a indagar por aquí, ¿no? Porque en realidad el ensayo rompe, hay una grieta ahí, ¿no? Es una herramienta muy potente y dices, hostia, es que el deporte puede servirnos para muchas cosas, ¿no? Y puede servirnos también para la propia autoconciencia, para que el movimiento, ¿no? Esa imagen del movimiento, ¿no? Pero ¿qué horizonte? Si te tienes que plantear un horizonte, ¿cuál te plantearía? Aunque luego lo cambiamos, pero ¿cuál te plantearías, no? Vale.
También donde veo ahí potencial, que esto va relacionado con lo que dices y sí que no lo hemos sacado, es como el tema de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si todas nosotras tuviéramos como ese vigor, esa firmeza, esa potencia? ¿Cómo andaríamos por la calle? ¿Nos verían menos vulnerables? ¿Nos sentiríamos nosotras mismas menos vulnerables? Creo que me parece más interesante tirar todo esto por ahí. Es decir, ¿qué pasaría con esos cuerpos que siempre son considerados torpes si al final nos dejamos de creer este discurso que tenemos súper programado? ¿Qué pasaría si nos desprogramáramos? Seguramente nuestra actitud corporal cambiaría y habría que ver cómo se romperían ese tipo de roles. Y sobre el deporte y sobre Semeña, pues es que claro, es que tienen que tomar una decisión. Si es que... Y tiene que haber un cambio. Entonces, vamos a verlo. No me lo imagino. No me imagino que se van a inventar para que no haya el cambio. Ahí estoy. Pero tiene que haber una transformación. Porque es que no queda otra. Tiene una campaña muy fuerte detrás. Y también eso no lo hemos hablado, pero bueno, Caster Semenya, si no la habéis visto nunca, es una persona muy, muy masculina y eso también no gusta. No gusta. Si fuera una chica rubia, seguramente daría igual y no sé, no sería tan mediática y estaría muy orgullosa de que compitiera y fuera tan buena genéticamente. Entonces eso, uno de los paradigmas yo creo que es ese, el de que no que nos veamos vulnerables, sino que nos sientan con esa vulnerabilidad y con esa fragilidad y con esa torpeza. Y creo que los discursos corporales hacia nosotras mismas cambiarían. Y creo que la actividad física y el movimiento, no hace falta estar federada en ningún sitio. Creo que el conocimiento y el control de tu propio cuerpo puede llevarte a recorrer estos caminos que indudablemente romperían, o eso es mi pensamiento y mi posición, con este concepto de feminidad, porque por mucho que se empeñen, al final es una categoría que está adoptada a la torpeza, a lo débil, y no porque yo lo diga ni lo crea, sino porque históricamente la han llevado a eso. Entonces, también quizá para estas personas que se dedican al discurso transexcluyente, sería interesante por qué no se crea un nuevo concepto de feminidad si es que tenemos que seguir utilizándolo. Y por qué no rompemos de ahí y creamos nuevos conceptos en vez de utilizar los que ya están para destruir. Es que no creo en las destrucciones y en los ataques de posiciones de privilegio hacia abajo. No, creo que siempre hay que ir de abajo hacia arriba. Sí, creo que básicamente sería esa. Un pequeño resumen de esto. Sí, y bueno, ahí Luis de la Cruz lo tocaba. Y es de Valencia, no sé si tú estás detrás o si conoces que en 2014 se hizo un festival que es Transfemifest Sportiu. No sé si lo conoces, no sé si sabes un poco de él, pero bueno, viene a decir esto mismo, ¿no? La necesidad de romper un poco y también desde Piedra, Papel, Libros como que miramos el deporte que puede estar aquí, pero también vemos lo que se crea desde lo popular, desde los clubes de barrio y como que nos parece también, ¿no? Que no sé si tú rastreas un poco eso, tú que estás también, eres entrenador y estás a pie de calle, como quien dice, ¿no? ¿Qué ves ahí, ¿no? En lo popular, en lo colectivo, o sea, ¿no? Si otras prácticas son posibles, ¿no? O sea, a mí me parece como muy chulo ahora que está todo el tema de la gira zapatista, que vienen para acá, ¿no? Y están a tope, ¿no? Como en las zapatistas no creen en el deporte competitivo, o sea, creen en jugar un partido, pero no sé. Entonces, ¿qué hay ahí en ese tejido de lo popular de todo lo que tú construyes en el ensayo, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, ese festival es muy interesante. No, yo no estuve, sí que lo conozco por haberlo investigado. Intenté buscar a las personas que lo organizaron, pero no pude contactar con ellas. Así que sí, si están por aquí, si ven esto en algún momento, si nos pueden contactar, estaría muy chulo porque solo se hizo una vez y era una fantasía, ¿no? Como darle al deporte esa cara B
que no nos enseñan. Y así a nivel de prácticas un poco fuera de la norma y más disidentes, pues se me ocurren como el roller derby, que es una pasada. Aquí no hay equipo en donde yo vivo, pero si buscas vídeos es súper, súper potente. Y ahora lo que hablábamos también ahí del cuerpo y del autoconocimiento, del control, me parece una pasada de deporte. También, a raíz de lo que decías de solo jugar y no competir, hay un deporte que se practica en la playa, espérate que ahora no me acuerdo del nombre. O sea, es tirando el frisbee, pero no se llama frisbee, ¿vale? No me acuerdo ahora del nombre. Y está muy bien ese deporte. También hay competición mixta y los árbitros son los propios jugadores y jugadoras. Entonces, ellos al principio del evento cumplen una serie de normas y son ellos mismos los que se pitan las faltas. Y deportes que haya visto así que me llamen la atención, ese me parece muy chulo a nivel de cercanía, de intentar también romper con esa institución, esas reglas, esa federación, etcétera, ya pensando en cosas más alternativas. Luego ya pues todos los reportes de autodefensa feminista. También tenemos ahí un gran campo a explorar y que se puede relacionar también con todo lo que hablo, pues sobre todo la última parte del ensayo. Ya no tanto también con las técnicas que te pueden enseñar ahí, pero no tanto físicas, sino a nivel de los juegos que se plantean o las dinámicas de grupo, que me parecen súper interesantes para trabajar todo este tipo de conceptos. Está muy, muy guay. Si no haces, te animo, Araceli. Sí, de hecho, roller derby hay aquí en Madrid, hay unas compas que tienen un fanzine, de hecho, muy, muy chulo. Han sacado el segundo, que no me lo he pillado todavía, pero el primero hicimos ahí intercambio. De hecho, hicimos intercambio en una jornada de deporte popular que se hicieron en la Ingobernable en 2018, creo yo. Yo creo que sí, o sea, a las mujeres, estaba leyendo antes el textito que escribía del prólogo y hay una cita de Matilde Fontesta que va muy en lo que tú decías, ¿no? Porque el deporte es cuerpo, pero nunca ha sido cuerpo de mujer. Claro. ¿No? Se nos ha negado la posibilidad, ¿no? El deporte ha sido un dispositivo en el que no tenemos la misma motricidad que los hombres, precisamente porque de muy pequeñas se nos ha violentado, ¿no? Porque a quién le gusta ser la marimacho del cole o a quién le gusta, entonces, no sé, el reivindicar el romper con la masculinidad, el reivindicar la masculinidad femenina, el reivindicar otro tipo de feminidad, ¿no? Creo que, ya te digo, para mí editar este libro ha sido un lujazo el que nos lo mandase y recomiendo a todo el mundo que nos está viendo por ahí, que no sea troll, que lo lea, porque de verdad que creo que es el camino, ¿no? Que creo que es el camino que tenemos que seguir. Y si os parece, yo no tengo más preguntas. No sé si Irene tiene alguna pregunta por ahí. Pues si queréis, abrimos, ¿no? A ver cómo nos sale la cosa. A ver qué pasa. Sí. Bueno, de todas formas, mientras hacemos un poco de tiempo de gestión y asimilación de cómo abrimos el turno, también yo quería recoger una parte de Chandaleras en la que Ana comenta cómo la masculinidad femenina supone un desafío, ¿no? Por 3 razones. Y me gusta mucho una de las razones que yo creo que no la hemos abordado todavía, que es la del tema del lesbianismo, ¿no? ¿Por qué hacer deporte y poner el cuerpo, ¿no? De las mujeres en pleno movimiento también supone un reto, ¿no? Para la heteronormatividad? Entonces, un poco por ver qué pistas también abre esto, Ana. Pues eso está relacionado con la frase que acaba de decir Araceli también, que está el cuerpo y luego el cuerpo de mujer. Pero ese cuerpo al final no se considera de mujer porque es la marimacho, la masculina, la machorra, la tal. Y al final se considera... Hay aquí como 2 hándicaps, ¿no? Si se te da bien el deporte es una excepción porque una mujer no puede destacar en
en deporte, y ya encima si destacas, si tienes un aspecto, una expresión de género muy masculina, ya como que eres la marimacho y ya, no, ya se te toma como en un segundo plano. Y por eso lo asocio ahí, porque al final esa expresión masculina, esa expresión marimacha, se acerca a lo hombruno, entre comillas, a lo que está mal, y en realidad es que se acerca a lo que no se puede sexualizar, ¿no? Y eso se escapa como de ese deseo heteronormativo, de lo que te tiene que gustar y lo que no. Entonces creo que por eso ciertos cuerpos asustan, ya sea por sus marcas, ya sea pues por sus músculos, por su pose, pues por su forma de mirar, o ya sea por eso, porque te parecen que es una marimacho, entonces eso ya asco, no lo quiero cerca. Me estoy acordando ahora, hablando de esto, que no sé si habéis visto la película de Promising Young Woman, que la han estrenado hace poquito, pues si la ves, en una de las escenas del principio sale la protagonista que viene a hacer una cosa, no voy a contar el qué, sale caminando por la calle, serán en torno, no sé, como a las 6 de la mañana, a las 7, va con los tacones en la mano, se va comiendo una hamburguesa y unos chicos en una obra empiezan a decirle tonterías. Entonces, ella lo que hace no es que se asusta y se va llorando, no. Hace lo que ellos no esperan, o sea, ella se queda plantada ahí y les mira, ya está. Yo creo que ya simplemente esa actitud la podía considerar como una masculinidad femenina porque está haciendo ese desafío, y ¿qué hacen ellos? Pues se asustan y le dicen que pare de mirarlos. Eso es lo que también quería relacionar con los que estábamos hablando antes del apropiarse del cuerpo y la vulnerabilidad. Es como, ¿qué pasaría si todas fuéramos así por la calle? Me encantaría verlo. Ay. Y sí, si queréis podemos pasar a preguntas, crucemos los dedos y no, que sea lo que tenga que ser. Los que queráis preguntar a la ponente o a cualquiera de las tres, y podéis ir pidiendo la palabra a través del chat, ¿vale? Y os la iremos dando. Así controlamos un poquito. O si no, por escrito también en el chat puede ser otra opción. No sé, yo creo que... también hemos tocado cosas que... No, me parece como muy curioso, ¿no? Que haya ciertos temas que bueno, la gente que esté por aquí por este espacio pues estará viendo, ¿no? La gente que pierde, ¿no? que utiliza su tiempo para meterse en espacios en los que se habla de temas que ellos no consideran, ¿no? Que ni siquiera conocen, que ni siquiera se acercan a ellos, simplemente entran para insultar, creo que eso también es muy, ¿no? Como que evidencia muchas cosas, ¿no? Sí, aparte de una gama de insultos también muy limitada, ¿no? Que al final son la misma gama de insultos que recibiríamos si estuviéramos haciendo deporte en cualquier sitio. O sea, claro. O sea, que es muy, muy evidente y eso muestra, ¿no? La necesidad de que este tipo de debates se sigan dando, se sigan teniendo, ¿no? Y bueno, pues no me había pasado nunca en las charlas que había tenido, y no sé si precisamente el tema, que sea del feminismo, que sea de romper con masculinidad, ¿no? ¿no? Este tipo de... sea que este tipo de términos que le explota la cabeza a mucha gente, los que activan a esa heterosexualidad dañada que viene a atacar espacios, ¿no? Me parece también eso muy interesante, que no lo hemos tocado, pero mientras estábamos en la charla había gente ahí escribiendo salvajadas, intentando dinamitar el acto, y joder, los compañeros y las compañeras que había estado frenando a toda esa gente, pues creo que es el camino, ¿no? Hacer círculos de cuidado y de para que se sigan haciendo estos actos. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. No sé si Ana quiere decir algo más que no hayamos preguntado. Si se ha quedado algo ahí en el tintero que te apetezca decir. No, yo creo que por mí simplemente agradecer a todas y a todos que habéis estado aquí. Y
Mira, por ahí hay una palabra. David Soto pide la palabra. Espera, no, agua, hay gente, creo. A ver. Agua. A ver. Hola. Sí, Ya. Vale. Ahora se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar agradecerle a las tres, ha sido una charla muy interesante. Me uno a esta reivindicación, ¿no? De tener espacios para poder hablar de temas tan serios, tan complejos, desde un lugar desde el respeto. En fin, bueno, me ha parecido súper interesante todo y sobre todo me gustaría si podrías indagar un poquito, Ana, sobre el tema, cómo el deporte se puede convertir en un espacio precisamente para romper el binarismo, ¿no? O sea, has mencionado a las personas intersexuales, has mencionado, digamos, ese tema como un tema sobre el cual se tendría que hablar, ¿no? ¿Por dónde crees tú que se podría empezar, ¿no? Teniendo el deporte como espacio para, quizás como un espacio no ya como reproductor de dualismos, ¿no? Sino como un espacio para poder, un espacio de cruces, ¿no? De intersección, ¿no? Y después el tema de la vulnerabilidad, también recuperar la idea de vulnerabilidad, no desde un lado como debilidad, sino la vulnerabilidad en el sentido, ¿no? de algo a reivindicar, que podría ir por otra línea, ¿no? Bueno, esas dos preguntas. Sí, sobre la primera, pues yo pienso que que desde pequeños y pequeñas no se limiten las prácticas deportivas, no se separen y se segreguen y se puedan tener todo tipo de experiencias libres de prejuicios. Y yo creo que también por nosotras mismas tener esas prácticas que no hemos podido y no tener ni miedo ni vergüenza a hacer X cosas o hacer X movimientos, es decir, como quitarnos esos límites, pero creo que es algo que cuesta quitarte todos esos prejuicios también tú misma. Y luego, claro, sobre lo que hablas de la vulnerabilidad, sí que es verdad que la puedes ver como de esas dos partes. Cuando utilizo este término, me refiero a que no nos vean como un objetivo a atacar, ¿vale? Como ha podido pasar hoy aquí ahora en estos comentarios que han ido escribiendo. Es decir, sí, que de alguna forma nos podamos ya liberar de ese yugo de los acosos y las agresiones y quizá esta pueda ser una manera, no lo sé, pero es como la que yo propongo. No sé si he contestado. Gracias. Creo que había otra pregunta de David. Sí, no, mira, yo en primer lugar pues felicitar a la autora, ¿no? por el libro y a la presentación, ¿no? que se ha realizado, ¿no? En manos de Araceli y sobre todo de lo bien llevada y los problemas que se han tenido. Yo voy a ser muy breve. A mí hay una frase del libro que me gusta mucho. Yo creo que hoy aquí se ha manifestado. A mí esa es la impresión que me da, ¿no? Dice Ana en el libro, dice, tenemos que desestabilizar la estructura de la heteronormatividad. Ella dice deportiva, pero yo diría heteronormatividad en su conjunto, ¿no? Dice, apropiándonos de las ideas de los actos corporales subversivos como la forma de descomponer el encorsetamiento de los cuerpos que tienen lugar a través del género, ¿no? A mí, claro, precisamente esta desestabilización yo creo que la vemos, ¿no? Y lo que me preocupa es la respuesta, ¿no? Y en este sentido yo pregunto a Diana especialmente, pero a vosotras dos que también estáis aquí, ¿por qué precisamente creéis que surgen este tipo de ataques que se contemplan, ¿no? Que hemos tenido aquí de manera ¿no? reiterada, ¿no? Si son ataques que emergen ¿no? desde los propios terrores individuales, terrores públicos, de cuestionamiento a la propia identidad en el sentido que precisamente surge de territorializar ¿no? determinadas identidades o precisamente desde el cuestionamiento ¿no? más profundo a construcciones que en el verdaderamente reivindican cierta fuerza, ¿no? Como se han planteado, pero están asentadas sobre estructuras que parecen débiles, ¿no? Yo, eso, que os pido simplemente eso, ¿por qué queréis que surgen, ¿no? Estos actos que hemos tenido en el chat, que hemos tenido en el vídeo, ¿no? A simplemente un acto de manifestación de una propuesta como la que aquí se ha dado. Yo creo que hay, como lo ha explicado muy bien Araceli, ¿no? Que parece que cualquier tema que hable sobre feminismo parece que da miedo. Que da miedo o lo que pueda convocar o lo que rodee él. Entonces, como que se intenta
se intenta boicotear y anular, y al final es porque es una gran potencia política y por eso se ataca. Imagino que va por ahí. Quizás si estuviéramos tratando otro tema de deporte no hubiera pasado esto, no sé. Pero creo que esto demuestra que puede tener un gran potencial todo este tema que estamos tratando, o que simplemente pues ven la palabra feminismo y ya se asustan y da igual lo que hablaras. No sé, esa es mi opinión. No sé si Araceli y Irene quieren decir algo más. Yo por compartir, ¿no?, un poco ideas, yo creo también que dentro de lo que es la masculinidad hegemónica está dentro el ser troll. O sea, es, es una manifestación sana del patriarcado, ¿no? De yo tengo derecho a reventarlo absolutamente todo. Y luego que yo creo que también, y eso es un temazo, ¿no?, que estamos viviendo, sufriendo todas las que, no sé, hacemos feminismo más militante, ¿no?, desde cualquier lugar, porque hay un deseo pues de eliminación de discurso, ¿no?, de tú no tienes por qué decir esto y si lo dices, pues eres, ¿no?, eso que nos han puesto ahí. Y sí, no sé, una vez recuerdo que leí de Miguel Lorente que decía que uno de los grandes problemas de la masculinidad es que se define por oposición en no ser mujer. Entonces, una vez que las mujeres cambian, los hombres se quedan como mal vacíos porque se definen por oposición a no ser mujer. Entonces, todo lo que sea una transgresión a la norma, lo que les está recordando es que están al borde de no ser nada, y eso tiene que provocar mucha angustia. Y todo esto al final son gritos de angustia, ¿no?, y desesperación. Totalmente. Y aparte, no sé, yo comparto a ambas lo que habéis dicho, y es como esta falta de atención, ¿no? El poder, o sea, el espacio público siempre ha sido ocupado por hombres, ¿no? Es como ellos han tenido todos los altavoces, y en el momento en el que ven que hay un movimiento fuerte de mujeres que reivindica el poder hacer lo que quiera, ¿no? Es como que eso les tambalea por completo, y lo vemos, no sé, en espacios como Foro Coches, que eso puede ser un espacio, ¿no? Es como todos los mecanismos de la heterosexualidad se ven en espacios como esos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que a mí todo lo que era Foro Coches me parecía un vómito. Tenía colegas que se metían en esos espacios en los que tenían que mandar fotos de tías para poder ser aceptados como invitados, ¿no? De tías en cuero. O sea, es como no han utilizado el cuerpo de la mujer y no utilizan al cuerpo de la mujer desde una objetivación, ¿no?, como un objeto. Y el hecho de que las mujeres estemos pisando terreno, el que tengamos voz, el que enunciemos desde nuestras propias convicciones, pues es lo que dice Irene, ¿no? Le hace pensar que en un momento determinado cómo se construyen ellos, ¿no? Joder, si hemos sido un objeto toda la vida, ¿cómo interactúan con nosotras cuando tenemos voz? Que siempre hemos tenido voz, ¿no? Pero es como, ahora estamos ocupando espacios y se me ocurre, pues, no sé, los ataques que han sufrido compañeras como Iranchu Valera, como Cristina Fallará, que se han tenido que quitar las redes sociales, ¿no? O se han tenido que quitar Twitter. Entonces, no sé, es como... Fíjate, estamos hablando de ellos también y eso me jode, Sí, ¿no? sí, Es como, sí, ellos también quieren esto, es como, yo quiero la atención que me merezco, y como esta atención que me merezco voy a ir a este espacio a reventarlo, pero si no puedo reventarlo, que se hable. Entonces, como, no sé, al final yo creo que tenemos que verlo como algo que está ahí, que se ha sufrido de siempre, y que vamos a seguir sufriendo mientras vivamos en una sociedad como la que vivimos, ¿no? Pues esa grieta que estamos abriendo, pues hacen que se le ponga los dos, ¿no? Tenemos un montón de preguntas súper interesantes de Alba. No sé, ¿veis el chat las dos? A ver, espera. Pregunta, ¿cómo de receptivo crees que es el ambiente deportivo a estos debates? Que es un melonazo. Ana, ¿qué opinas? A ver. Pues creo que es un tema controvertido y que va a costar. Pues no se me ocurre así ahora cercano ningún espacio en el que se esté hablando de esto de una forma amable como para buscar un tipo
un tipo de cambio. Creo que es algo que va a costar, sí. Así que de momento la recepción desde mi punto de vista es bastante limitada, pero al final, como todo, acabará llegando. Eso sí que lo pienso. Y a ver la otra. El deporte a una persona de diferentes contextos, ideologías, posturas, pero hay un predominio del pensamiento heteromacho que rechaza el feminismo. A ver. Hay un predominio del pensamiento heteromacho que rechaza el feminismo, la idea del predominio sobre todo masculino en el deporte y sobre el poder. Por el contrario, esta comunidad social potencialmente receptiva. No sé si se va a grabar, ¿va a ser audio lo que vamos a tener o vamos a tener Vídeo. más que nada para que se formula la pregunta en alto, Ana, o la formulo sí. yo, ¿vale? Vale. El deporte aúna a personas de diferentes contextos, ideologías, posturas, etcétera, pero hay un predominio todavía del pensamiento heteromacho que rechaza el feminismo, quizá debido al predominio de sujetos masculinos en el deporte como espectadores y jugadores, o por el contrario existe una sensibilidad social potencialmente receptiva. ¿Es siquiera correcto plantearse esta pregunta? Gracias, Alba. Yo en este caso sí que pienso que sí cada vez sí que se está viviendo el deporte que practican, el deporte de las deportistas, como que va cogiendo cada vez poco a poco su espacio. Así que sí que pienso que esa sensibilidad a ese respecto sí que se está consiguiendo. Era un poco lo que hablábamos antes, que ahora existen también medios alternativos de comunicación y solo hablan de deportistas chicas, no le dedican ningún tiempo a lo otro. Así que en ese sentido yo sí que pienso que se está viendo un avance tanto en visibilidad y en referentes respecto a las deportistas a nivel más mediático. Y luego has puesto, a ver. Y Alba también pregunta, ¿crees que la carrera universitaria de Ciencias del Deporte y la Actividad Física es un buen lugar para lanzar este debate? Y muchas gracias, Alba. Pues pienso que sí. Pienso que, claro, al final de ahí va a salir la gente que va a dar educación física, que van a ser entrenadores, entrenadoras, que van a hacer los técnicos deportivos en su gran parte. Así que creo que habría que tener asignaturas con perspectiva de género, aunque sea una, que no sea optativa, que porque si no solo la cogeríamos las 4 de siempre. Y creo que sí que tendrían que verse estas dinámicas para que desde ahí, desde esa base que estábamos hablando antes, pueda verse ese cambio. Sí que con la coeducación, todo este tipo de temas que también están en educación física, sí que se trabajan. Pero como en todo, luego ya partes de los prejuicios de cada uno y de lo que tú te creas o lo que no. Entonces, esto es como el currículum oculto. O sea, tú puedes tener una idea didáctica súper bonita, súper diversa, pero luego si tú eres un profesor y realmente no crees que esa niña puede hacerlo, ella lo va a notar de alguna manera y no lo va a hacer. Claro, también es que este es un gran tema, el tema de la educación física, el tema de elegir, qué pasa con las que son elegidas las últimas o los últimos, cómo se vive luego esto. Pero sí, yo creo que desde esas asignaturas habría que ir tocando estos temas y que no sea solo un sector del feminismo, sino que vaya acaparando todo poco a poco, como hablábamos al principio de ser el virus en todo esto. Y luego, ¿qué has puesto? A ver. ¿Posible o utópico? No, esto sí que es posible. Además, en las diferentes universidades, por ejemplo, yo en la que estudié, sí que se trataban estos temas, no en profundidad, pero yo tenía todo profesores hombres cis, y para nada fue ninguno machirulo, y podía haber sido, y para nada. Y también hay grupos de estudios de género y deporte, tanto creo que era la Universidad de Sevilla, que no me acuerdo ahora del profesor, y también en Galicia hay una profesora que se llama Cristina, que ya da en CAF, igual tienen grupos de estudios de esto, tanto para esto también pues como para tener sensibilidad al movimiento LGTB. O sea que se están tocando todos estos temas y esto ya está empezando, así que ya veremos cómo continúa.
Claro, y yo creo, Ana, también un poco por compartir que parte también de este cambio viene por cambiar los patios, porque el patio de cualquier instituto y de cualquier colegio acaba siendo también un dispositivo de género, ¿no? O sea, hay un montón de espacio ocupado por ciertas masculinidades y al final siempre encuentras, o sea, los grupos de chicas o identidades que no son binarias expulsados y expulsadas de ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí el trabajo de los profes de generar espacios que sean realmente de juego y no de expansión es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que esto es una batalla educativa también, porque no todo el profesorado tiene como esta visión. Claro, sí, pero sí que han salido ahora últimamente varias noticias respecto a este tema, que sí que se está ahora abocando. Es que al final parece que el patio del colegio es un reflejo de lo que vas a ver después, ¿no? Porque quién está en el centro, quién lo ocupa, quién está en el margen y ni se atreve a pasar ahí porque no te van a aceptar. Y qué casualidad también que jueguen al fútbol, como hablábamos antes, que es como el intocable. Entonces, si ya desde pequeñas se nos mete ese mensaje de mira lo que pasa en el centro, nos tenemos que ir al margen, al final vas asimilando y todas estas cosas se te van atravesando. Pero sí que pienso que hay propuestas que rompen con todo esto. Y me acuerdo que una amiga me decía que ella trabajaba en un cole, que en el recreo no se puede jugar al fútbol, está prohibido, para evitar este tipo de acaparación del espacio. O como lo que decía Araceli de que veamos que el espacio público también es nuestro, que no nos tenemos que quedar alrededor, a no ser que queramos. O sea, que podamos elegir dónde estar y qué espacios ocupar y cómo hacerlo, y que eso sean experiencias que nos enriquezcan. Y luego, para aportar un poco así a modo de reflexión, yo creo que como que los cambios tienen que ir en todas las direcciones. O sea, no vale porque en mi caso, por ejemplo, además, que creo que somos muchas a las que nos ha pasado esto, ¿no? Que somos cómo el patio confecciona y cómo el patio marca, ¿no? Pero yo me acuerdo que tuve 2 años una profesora que intentó romper con esas prácticas que había en el patio, pero claro, si tú solo haces esa acción desde una profesora que 2 años, 3 años, o sea, como que tienen que ir de toda la mano, porque, o sea, tienen que ir los cambios de todos los sectores y de la mano y poco a poco, porque si luego, sí, yo en el cole ocupo el espacio en deportes que ni siquiera son el fútbol, porque yo me acuerdo que jugaba badminton, jugábamos a, ¿cómo se llamaba? Rugby, jugaba, o sea, como que había un montón de juegos, me acuerdo la profesora Manoli, que le tengo mucho cariño, pero claro, si luego tú vas a casa, pones la tele y en la tele solo ves estos mensajes que nos están mandando de lo que es el deporte, pues al final es como que esos cambios se tienen que ir dando poco a poco y que tienen que ser, ¿no? Como, porque claro, yo me acuerdo que eso, ¿no? Manoli, el espacio del patio como que lo abrió, pero la Marimacho seguía siendo la que sabía jugar al fútbol y ya seguía, ¿no? Es como esas acusaciones que había a la chica que tenían más habilidades en los juegos, eso seguía siendo la Marimacho. Entonces como que tiene que ir... es triste, pero no vale solo, aunque es necesario, pero no vale solo que una persona esté haciendo una práctica en un colegio aislada, sino que tienen que ir abriéndose en todos los espacios, creo, vamos. Claro, en ese caso es que vale, pues eres la marimacho, pues vale, pero no pasa nada. Pues igual que si nos vamos como al otro estereotipo, pues a un niño que le guste bailar, pues perfecto. Es decir, es como intentar romper con todas esas creencias. Y es lo que dices, que necesita un trabajo transversal y ir haciéndose poco a poco y a ver a dónde nos lleva todo esto. Pues sí, a ver a dónde nos lleva. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, no sé si hay alguna pregunta más. Isabel dice, gracias Ana por compartir y por dar voz a una realidad tan invisibilizada en cuanto a referentes para nosotras. Considero de vital importancia que este mensaje llegue a los coles para poder incorporarlo y asimilarlo desde la infancia, liberarnos de corsés impuestos. Gracias, Isa. Pues nada, pues yo creo que podemos dejarlo aquí.
muchísimas gracias a las dos. Reiteramos que podéis encontrar chandaleras en Libros Traperos y que la próxima cita de Escuela al Margen es el próximo jueves 9 de junio. No sé si es jueves, a lo mejor me he colado y no es jueves, pero es 9 de junio seguro, a las 7. Y nada, muchísimas gracias a las dos y eso, a apretarse el chándal. Eso. Eso. Un abrazo. Gracias, chicas. Un besaco. Hasta luego. Muchas gracias.